Globo Economía llega usted por cortesía de desde wallstreet.com. Hola, ¿qué tal? Soy José Antonio Montenegro desde el New York Stock Exchange en Manhattan. Esto es Globo Economía. Hoy dedicando todo nuestro tiempo a analizar el rally que llevamos teniendo en Wall Street desde las pasadas elecciones, que al menos hasta el día en que grabamos este programa no ha tenido aún corrección y que sin embargo empieza a ser cuestionado por algunos. Entre esos algunos hay que decir que hace solo unos pocos días, al conocer las actas del último comité abierto de la Reserva Federal, de la Fed, hemos sabido que en dicho comité se debatió precisamente hasta qué punto está ya el mercado de acciones sobrevalorado. Y es que hay un sector de analistas que creen que quizás es momento de corregir, es decir, de hacer una cierta marcha atrás, porque el rally de las bolsas estadounidenses ha descontado ya en exceso distintas potenciales reformas de la administración Trump, sobre todo las que tienen que ver con cortes de regulaciones, impuestos e inversiones en infraestructuras, que no está nada claro que se vayan a producir, al menos no en este 2017. Pero hay también otro sector de analistas que no está tan preocupado porque parten de la premisa de que el peso que ha tenido y está teniendo Trump en este rally de Wall Street los últimos 4 meses, más allá de que el mismo haya sido bautizado seguramente inadecuadamente como Trump Rally, es muy menor. Para ese sector, las bolsas estadounidenses, como hay que decir que también ocurre y ha ocurrido con las bolsas de otros muchos lugares del mundo, han subido en estos mismos meses porque los fundamentales de la economía están más sólidos y porque la economía global ha mejorado considerablemente en estos últimos tiempos. Para quienes tienen esa opinión, lo que vaya a hacer o no hacer Trump tiene un peso relativo y el énfasis está puesto en que la economía estadounidense siga mejorando. Por eso es tan importante y en este momento, sobre todo los resultados empresariales del primer trimestre que estamos empezando a conocer estas semanas, y también que el buen tono global se mantenga sin crisis geopolíticas que puedan desestabilizar de la noche a la mañana, además, el escenario actual. Pero pausa y analizamos más en detalle toda esta situación con la ayuda de mi invitado hoy, Santiago Ulloa, socio y Managing Director de We Family Offices. Enseguida, aquí en Globo Economía. Hola de nuevo, como les decía hace un momento, mi invitado hoy es Santiago Ulloa, socio y Managing Director de We Family Offices. Santiago, un placer tenerte con nosotros en Globo Economía. Muchas gracias, José Antonio, por la invitación. Y vamos a dedicar nuestro programa, toda esta media hora, a hablar de este rally de los últimos 4 meses que hemos bautizado, no sé si muy acertada o desacertadamente, como Trump Rally, pero que la primera pregunta tiene que ser un poco precisamente esa: ¿qué tanto tiene que ver y no tiene que ver con Trump, o tiene y no tiene que ver con los fundamentales de esta economía? Bueno, hay varias cosas que son importantes. Es que no llevamos nada más el rally desde las elecciones pasadas en noviembre. Realmente tenemos un rally prácticamente sin ningún tipo de parada desde marzo del 2009, 8 años seguidos. Es uno de los mayores rallies que ha tenido la bolsa americana. Es el periodo Bulls optimista o toro, totalmente, ¿no? más extenso, ¿no? En mucho tiempo. Nadie pensaba y nadie estaba descontando que iba a continuar de forma tan fuerte desde la llegada a la nueva administración del presidente Trump, y realmente lo que hemos visto ha sido algo que en nuestra opinión es excesivo, demasiado rápido y descontando todo lo positivo que podía haber en cualquiera de las medidas que vaya a tomar. Yo decía en mi introducción que hay como una división de analistas, los que desde el principio lo han enfocado más en las expectativas de cortes de regulaciones, cortes de impuestos, quizás inversiones en infraestructuras, y dicen hay un peso importante en lo que está creciendo la bolsa que tiene que ver con eso, y otros que dicen sí, tiene que ver con eso un poquito, pero la verdad que lo que tiene que ver mucho es con que esta economía viene de una época muy buena, que las condiciones globales están mejorando mucho. ¿Vosotros en qué
en ese Yo análisis, estoy más ¿dónde os quedáis? en tu segundo punto. El segundo. Nosotros hoy en día en general estamos más conservadores y estaríamos tomando beneficios en cierta forma, como vamos a entrar un poquito más en profundidad luego, pero la realidad es que la economía, no solo americana, que está relativamente sólida, sino las economías a nivel mundial están mejorando por muchos motivos. Pues los datos de China han sido algo mejores de lo esperado, India está realmente con un jalón importante en su economía, está creciendo de hecho por encima del 7%, los mercados emergentes que tuvieron una crisis grave con todas las materias primas, con la caída de materias primas, se están recuperando. O sea, en general vemos la situación en Europa mejor también. O sea, hay un sentimiento positivo a nivel global. Que ha coincidido con el proceso electoral en Estados Unidos, y cuando han venido estos 4 meses, pues hay una parte que obviamente tiene que ver con esas expectativas, pero otra que no. La que tiene que ver con las expectativas, déjame que vaya ahí. Resulta que en las últimas semanas, sobre todo, bueno, se está viniendo muy abajo porque hay un problema de ejecución, no se están pasando las leyes que se esperaba, y además algunos de estos temas se están aplazando quizás para finales de año, incluido el tema de las cambio de tasas. Bueno, todo el tema de la reforma fiscal, sí. ¿No? O sea, yo creo que había 3 o 4 puntos que realmente hicieron que cuando Trump llegó al poder el mercado pensó que podían ser positivos. Uno de ellos es una menor regulación, como has comentado. El segundo, una reforma tributaria que puede suponer una bajada muy importante para las corporaciones americanas y también para la gente de la calle de impuestos, y que todo eso va a implicar un mayor consumo de una forma o de otra. Tercero, esta amnistía fiscal que querían hacer con los fondos que tenían las multinacionales fuera del país, que pudiesen volver a la economía americana pagando una única tasa relativamente baja, se está hablando del 10%. Y por último, el punto que también era muy importante era todo el tema de inversión en infraestructura, que es muy necesaria. Y esos son los puntos que de alguna forma ha bajado la euforia. Bueno, se pensaban que podían venir relativamente rápido, y ninguno de esos temas está todavía sobre la mesa. Yo creo que la administración se enfocó muchísimo en la reforma del sistema de salud, en el tema de quitar Obamacare. Se les ha caído. Eso realmente ha sido un golpe, porque se piensa que se puede posponer o incluso en un momento determinado anular alguna de las otras medidas, ¿no? Pero las bolsas estadounidenses, el rally que hemos llamado, pues como que sigue, ¿no? Con sus más y sus menos, pero seguimos en una senda como que no está muy impresionado. ¿Tú crees que ahí podemos tener una sorpresa cualquier día? Yo creo que la sorpresa puede venir por el sitio que menos lo esperemos. ¿No? Realmente las valoraciones de los mercados, en general de los mercados de bolsa como los mercados de renta fija, están altísimas. Están altísimas, eso es un punto importante. Ahí eso es claro, todas, ¿no? Altas. Y lo tenéis claro, ¿no? Lo tenemos clarísimo. De hecho, hay algunas que están más baratas, por ejemplo, Europa y mercados emergentes están más baratas que la americana, pero si llega a haber una caída de la bolsa americana, va a arrastrar el resto. Entonces, o sea que hay una corrección, vosotros decís, cuando sea, sí o sí, ¿no? Bueno, creo que sería hasta saludable. Yo creo que una corrección sería saludable después de una subida tan fuerte. El por qué siguen subiendo es porque el público, la gente de la calle, no tiene tantas otras alternativas de inversión. Entonces prefieren estar en bolsa frente a estar en otras cosas que son peores, a no ser que decidan asumir un riesgo, que es el riesgo del tiempo y liquidez, que en ese sentido podrían tener retornos más altos. Pero hoy en día se están jugando una dicotomía entre bonos o bolsa, y dicen, bueno, entre las dos prefiero irme a bolsa, que está mejor, ¿no? Bueno, vamos a seguir hablando de todo esto, del rally, de lo que influyen los temas domésticos, los temas internacionales, pero después de la pausa. Sigan con nosotros, Globo Economía. Hola de nuevo, Globo Economía. Estamos con Santiago Ulloa de We Family Offices, hablando de este rally de las bolsas estadounidenses de los últimos meses, y de este periodo bull de 8 años, como decía muy bien Santiago, en el que, bueno, en el análisis de este periodo, lo comentábamos antes, es muy importante el que el resto del mundo está yendo bien, ¿no? Está yendo bien. Hay una serie de datos que han venido en las últimas semanas, que es el tema geopolítico en Europa. Cuando hubo el Brexit, todo el mundo pensaba que realmente los mercados iban a caer muy fuerte. Bueno, cayeron muy poquito y recuperaron.
Ahora el siguiente tema que está sobre la mesa son las elecciones en Francia. Hay un riesgo de populismo importante y ese es un factor que podía realmente descarrilar la economía europea, porque la candidata Le Pen está a favor de una salida del euro y una salida de la Unión Europea. Lo que están diciendo hoy en día es que se espera que no. También los datos que salieron en Holanda fueran relativamente antipopulistas y fueron positivos, con lo cual la situación en Europa se ve mejor geopolíticamente, más estable y económicamente creciendo. ¿Qué es lo que económicamente va mejor en Europa ahora mismo? Bueno, siguen exportando. Yo creo que el tema de un dólar euro prácticamente a 1,05 les está beneficiando. Las compañías europeas y las economías europeas en general, empezando por Alemania, son netamente exportadoras y eso les está beneficiando. ¿Hasta qué punto van a poder mantener ese nivel de exportaciones si otros países a los cuales también exportan, como es Oriente, a Japón, a China, etcétera, siguen también con sus monedas más débiles? Ese es el punto que no se sabe qué podrá pasar. Y lo que podría torcer el panorama, como dices, el tema geopolítico, que es lo mismo que ocurre aquí y en el resto del mundo. O sea, como que la situación, déjame que te ponga un poco sobre la mesa, como que la situación global es bastante adecuada, bastante buena, por decirlo así, económicamente, pero hay espadas de Damocles en cada país, que aquí puede ser todo el tema de la impredictibilidad de Trump, de estos temas como los ataques de hace unos días Siria, que nos parece que es que no, luego es que sí, o sea que no hay predictibilidad, no hay seguridad. En Europa puede ser el tema de unas elecciones que no esperábamos, como el Brexit. O una de las elecciones, otro segundo tema que puede ser es el tema del petróleo. O sea, también. Que hasta ahora ha sido, Europa no produce en general petróleo, quitando Noruega y de energía. Han tenido unos precios del petróleo muy bajos. Si realmente se empeora la situación en Oriente Medio y eso implica el que se reduzcan la oferta de petróleo, le puede afectar negativamente a varios países desarrollados. Uno es Japón, claramente, y otros son los países principalmente europeos. Estados Unidos, en cierta forma, tiene la válvula del fracking, ¿no? Que realmente en el momento que suben los precios empiezan a producir muchísimo más y eso es lo que realmente está compensando. O sea, aquí el riesgo lo veo mucho más bajo que en otros países, ¿no? El universo de los mercados emergentes, también, tú lo decías antes, mejor, ¿no? Bueno, en general mejor, en general con crisis políticas serias, por ejemplo en Latinoamérica, en gran parte de los países, está habiendo un cambio de tendencia de gobiernos populistas a gobiernos un poquito más promercado en general, y luego han tenido el viento de cola de tener las materias primas un poquito más altas. O sea, la gran demanda que se ha visto, la gran subida de precios en el cobre, que le ha beneficiado claramente a Chile y a Perú, la subida que está habiendo en el precio del petróleo, que también les ha beneficiado. En general, todo lo que es demanda de minerales ha sido positivo para ellos, pero lo que también es muy importante es que son economías que empiezan a tener una demanda interna creciente. Yo creo que eso es donde realmente se tienen que enfocar los inversionistas en el futuro, no solo en Latinoamérica, sino en Asia. Mucha más estabilidad y seguridad a largo plazo, ¿no? Economías más que no dependen tanto de las exportaciones, de lo que ocurre fuera. Bueno, sí. Al final es el proceso ideal, que vayan sustituyendo exportaciones por demanda interna. Creo que ese es el gran movimiento que vamos a ver en China, que ya se está viviendo. Eso te iba a llevar ahí, porque en China es lo que se está queriendo hacer los últimos años y parece que está funcionando, que es también otra componente de estabilidad de estos rallies que, como digo, no solo están afectando a estas bolsas, pues cuando ves lo que han subido las bolsas de Francia, de Japón, de los últimos 4 meses, desde las elecciones de este país, pues han subido lo mismo o más que estas, ¿no? Bueno, de hecho han subido más, los mercados emergentes han subido bastante más. Por eso, o sea que pero déjame que insista en mi punto de que eso es lo que tiene que ver con este escenario global, mucho más beneficioso de lo que era hace unos meses, un año. Bueno, pero aquí hay una interrogación. Sí. Hemos estado en un escenario global de libre comercio. La administración actual americana parece que los mensajes que ha mandado ha sido de reducir el libre comercio y, sorprendentemente, ahora la ley del libre comercio China. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar ahí? No lo sé, pero yo creo que es importante el que haya una libre circulación de mercancías. Pero, por ejemplo, con China, ¿estáis satisfechos con la evolución que están haciendo de la economía más exportadora a esta economía más basada en la demanda interna? Totalmente, y cuando analizas los números, lo que critican el mercado, dice, bueno, es que crecían al 10% y están creciendo al 6%, es real,
pero si tú te pones en números absolutos, el 6% de crecimiento de hoy es muchísimo más que el 10% que crecía hace 8 o 10 años en números totales. O sea, cada vez el crecimiento de China el año pasado es lo mismo que toda la economía de Turquía, el Producto Interior Bruto de toda la economía de Turquía, por poner un ejemplo. O sea, claro. Lo que quiero decir es que siguen creciendo, siguen demandando, y lo importante es que la demanda interna está creciendo mucho. Bueno, tenemos que hacer una pausa. Cuando volvamos de la pausa nos enfocamos un poco en lo que podría venir, un poco de bola de cristal de cómo puede evolucionar este escenario del que venimos hablando los próximos 6 meses. Sean con nosotros, Globo Economía. Hola de nuevo, Globo Economía. Estamos con Santiago Ulloa de We Family Offices. Estamos hablando del rally de los últimos tiempos en estas bolsas, y en este último bloque decíamos, Santiago, que lo que queríamos un poco es ir fundamentalmente a lo que pueda venir, al forecast de los próximos meses. Ahí, en el tema de Estados Unidos, es muy importante sin duda lo que vaya o no vaya a hacer la Fed. ¿Qué es lo que estáis viendo ahí? Bueno, hemos visto que en este año ya ha habido una subida de tipos de interés en el pasado mes de marzo. Se piensa que pueden haber 2 subidas de tipos de interés adicionales, posiblemente en junio. Se está hablando de si la siguiente sería en septiembre o en diciembre. Eso va a implicar realmente que el costo para las empresas de tomar préstamos se va a incrementar, y también tiene una implicación clara para los inversionistas, porque todo aquel inversor que esté metido en renta fija, a la subida de tipos de interés le puede bajar el precio de sus bonos, con lo cual tendrían que pensar en vehículos de inversión que estén ligados a tasa variable o que estén ligados a la inflación, porque es algo que está en la mesa. O sea, viene la inflación, creo que puede ser incluso positiva el que haya inflación para la economía, y ya no se habla de la deflación que hablábamos el pasado año, que era el mayor riesgo, que ya está totalmente superado, y lo vemos como un factor positivo también. Vamos a otras economías del mundo que va a influir. Tú decías, esta es la europea. La europea, bueno, tiene esas elecciones por delante que pueden ser importantes, pero está mejorando, está en una clara dirección positiva. Y los próximos meses, ¿qué es lo que podemos esperar ahí? Si las bolsas suben, la bolsa europea debería subir y subir más que la americana. Si las bolsas internacionales. Si a nivel global no hay ningún susto que produzca que haya un recorte, porque las valoraciones son están mucho más bajas, y había un factor riesgo importante, que era el factor de riesgo político, y por otro lado sigue uno de los factores de riesgo, que es todo el tema del sistema bancario europeo, principalmente el riesgo que hay con el sistema bancario italiano. O sea, ahí hay una bomba de relojería que tienen que limpiarlo, no saben cómo hacerlo, y si no lo limpian puede producir realmente una caída importante. El Brexit, sin embargo, este año nos quita mucho el sueño. Bueno, yo creo que va a ser más un problema para los ingleses que para el el resto de Europa. Y quieren hacer una cosa u otra, va a ser algo lento. A pesar de que lo quieren hacer rápido, creo que no vamos a ver realmente nada importante en los próximos 12 meses. Pero para el Reino Unido probablemente vamos a ver bastante más de lo que hemos visto, ¿no? De incidencia negativa. Bueno, no se sabe. Estamos en una situación que no habíamos estado antes. Ya. Entonces, ¿qué implicación va a tener? No lo sé. Ya va a tener implicación en muchísimas cosas. Uno, la libra se ha caído fuertemente, se puede seguir cayendo o no. Eso puede ayudar a las exportaciones si sigue cayendo, pero al mismo tiempo el valor de sus empresas también se reduce. O sea, claro, hay muchas variables que no están claras. Son difíciles de poner todas juntas y hacer una valoración así, decir mejor o peor, ¿no? Así es, pero hay compañías multinacionales que realmente están basadas en Europa y que claramente con la bajada de sus monedas les está beneficiando. Están exportando más, y cuando pones el beneficio en sus monedas locales es un beneficio mayor. Japón, que no hemos dicho nada, o hemos hablado poco antes, ¿ahí creéis que mejora? Los Abenomics están funcionando, la economía está creciendo, sigue entrando más dinero a la bolsa. También es cierto que una parte muy importante del dinero que está en la bolsa es dinero público, que están metiendo parte de los fondos de pensiones en acciones, y realmente la demanda global que está habiendo, un mayor crecimiento global también les está beneficiando. No vamos a dejar que te vayas de aquí sin aprovechar el que nos des un poco tus recomendaciones de oportunidades, dónde están las oportunidades, pero ya nos has dado bastantes tips, pero en instrumentos, que siempre hablamos mucho de eso, en productos, ¿qué es lo que estáis ahora mismo recomendando? ¿Qué es lo que el mercado
está diciendo este es un momento para hacer esto o aquello. Y no solo mi eterna pregunta si renta variable o renta fija, que ya están muy cansados Santiago y todos los invitados de oírla, sino en general de otras alternativas. Bueno, hemos visto alternativas importantes en todo lo que es deuda privada, en lo que se llama private lending, tanto en los Estados Unidos como en Europa. Normalmente son instrumentos que tienen tasa variable, con lo cual te protege tanto de la inflación como de la subida de tipos de interés, y por lo general son a compañías que tienen una calidad un poquito menor o menos acceso al mercado, pero que te están dando una rentabilidad relativamente alta. Hoy en día evitaríamos todo lo que es deuda en el sector energético en general, porque se refinanció bastante después de la crisis del petróleo, pero esa deuda la van a tener que pagar dentro de 2 o 3 años. Y a no ser que veamos precios de petróleo cercanos a $100, que no lo vemos, puede haber una crisis importante en el mercado de deuda, y ahí van a ser cuando vengan las oportunidades grandísimas en lo que se llama el mercado de distress o de compañías en mala calidad. Mercados bursátiles, si quieres estar, hay que seguir dentro, pero yo bajaría muchísimo el nivel de riesgo que hay ahí. Lo que decías al principio. Y realmente ¿no? tomaría beneficios. Realmente las oportunidades hoy en día en mercados públicos son pocas. Eso también es un muy buen consejo, lo de estar oteando el horizonte. Exacto. Y ver qué es lo que pasa. Santiago, siempre un placer tenerte con nosotros. Muchas gracias. Santiago Ulloa, socio y managing director de We Family Offices. Gracias. Gracias a ustedes por su atención. Recuerden que si quieren estamos con más en 7 días desde aquí, desde el New York Stock Exchange, Globo Economía. Hasta la próxima semana. Globo Economía llega usted por cortesía de desde wallstreet.com y de LATAM Airlines.